Volvemos a vernos, señor Bond. El tiempo me genera muchas dudas. Y había una que me ha quitado el sueño muchas veces. ¿Es posible moverse por el tiempo? Pero no pienses en viajes en el tiempo. No te estoy hablando de ir al pasado o al futuro. Te estoy hablando de andar por el tiempo. Como cuando andas por una habitación. ¿Tiene esto sentido? Vamos a ver si se lo encontramos. Para ello, te contaré primero un pequeño cuento. En una plaza cualquiera, de una ciudad cualquiera, apareció un día un pequeño cubo. Nadie supo decir cómo llegó allí ni a qué hora exacta surgió. Era una forma geométrica perfecta, pulida por todos sus lados, sin juntas ni fisuras. Reflejaba todo lo que tenía alrededor con un brillo metálico que parecía demasiado puro para pertenecer a este mundo. Al principio, la gente no le prestó demasiada atención. Unos cuantos artículos en periódicos locales lo atribuyeron a arte urbano, quizá una performance, tal vez una crítica social, nada digno de mayor preocupación. Pero los días pasaron y algo empezó a inquietar a quienes volvían a verlo. El cubo era ligeramente más grande. No crecía a simple vista, no había vibración, deformación ni movimiento notable. Pero las fotografías comparadas mostraban un cambio inequívoco en sus proporciones. Aquello despertó curiosidad, luego sorpresa, luego una atención mediática desbordada. Pronto, la plaza se llenó de gente. Algunos se hacían selfies, otros cantaban, bailaban, improvisaban teorías. Muchos demostraban indiferencia, pero nadie se marchaba del todo. Era como si el cubo, por su mera presencia, ejerciera una extraña gravedad emocional. La policía acordonó la zona. Los medios instalaron cámaras permanentes. Los políticos hablaron, cada uno intentando apropiarse del relato, y se decidió trasladar el objeto a un lugar seguro. Pero no hubo forma. Ninguna grúa, ningún camión, ningún ingenio mecánico o herramienta hidráulica consiguió moverlo ni un milímetro. El cubo era inamovible, como si estuviera anclado a algo más profundo que el suelo, a un marco que escapaba a toda comprensión. Llegaron científicos de todas partes, físicos, ingenieros, matemáticos, geólogos, incluso filósofos llamados de urgencia. Formaron equipos multidisciplinares y trabajaron día y noche vigilando el objeto. Los análisis eran frustrantes. La composición parecía metálica, pero ninguna aleación conocida encajaba con sus propiedades. Y el crecimiento, aunque constante, se mantenía en órdenes de magnitud absurdamente pequeños, micras por segundo, pero distribuidas con una simetría imposible. El cubo crecía como si siguiera una ley propia, ajena a todo lo que la naturaleza había mostrado hasta entonces, hasta que un día, cuando alcanzó los 5 metros de lado, dejó de crecer. Y entonces el silencio colectivo se rompió. Una de sus caras comenzó a erosionarse, como si un viento invisible la desgastara desde dentro. Poco a poco, se dibujó un rectángulo perfecto, una puerta. Esta se abrió con una lentitud ceremoniosa, dejando al descubierto un interior iluminado únicamente por el reflejo suave de sus paredes. Dentro no había maquinaria, no había símbolos, no había tecnología visible. Era un cubo vacío, un cubo dentro del cubo, a excepción de una única presencia: un gato. Un gato gris atigrado que maullaba tranquilo, sentado justo en el centro geométrico del espacio. El animal salió al exterior bajo cientos de miradas atónitas. Dio 2 vueltas, se estiró como si acabara de despertar de una siesta demasiado larga y se tumbó, indiferente a la conmoción mundial.
Los equipos se dividieron. Uno se ocuparía del gato, otros estudiarían el interior del cubo. Pero nadie consiguió nada revelador. El gato estaba perfectamente sano. No tenía signos de desnutrición. Su edad, su peso, su morfología, todo normal. Demasiado normal. El interior del cubo también se resistía a cualquier interpretación. No había mecanismos ni estructuras ocultas. Las cámaras instaladas dentro registraban un silencio aséptico, sin cambios, sin vibraciones, sin pistas. Hasta que sin previo aviso, el cubo volvió a cerrarse. La puerta se reabsorbió en la superficie con la misma elegancia con la que había aparecido. La figura volvió a ser un objeto hermético, perfecto, matemático. Pero las cámaras internas seguían transmitiendo. El cubo, sin embargo, empezó a menguar, a encogerse, micra a micra, en la misma proporción en la que había crecido. Los científicos observaban cómo el volumen disminuía sin que el interior pareciera experimentar cambio alguno. Las cámaras no se desplazaban, no se deformaban, no parecía notar ninguna alteración física. Cuando el cubo alcanzó una escala casi microscópica, las cámaras, inverosímilmente intactas, continuaban enviando señal. Y entonces ocurrió lo imposible. La puerta se abrió desde dentro. En la pantalla se vio a los propios científicos entrando en el cubo. Los mismos que estaban, en ese instante, mirando la transmisión en la sala de control. Los presentes intercambiaron miradas que oscilaban entre la acusación y la petición de ayuda. Era como verse en un espejo que mostraba no su reflejo, sino su destino. Uno de los científicos de la grabación, un hombre con ojeras, temblor en las manos y el gato en brazos, miró a su compañera y preguntó con una voz que parecía saberse parte de algo más grande que él. «¿Entonces, tengo que dejar el gato dentro?» «Sí», respondió ella. «Déjalo, apaga las cámaras y nos vamos». El científico dejó al animal en el centro del cubo, tal y como lo habían encontrado. Caminó hacia las cámaras, una a una, y las apagó. En la sala de control, el silencio se volvió insoportable. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romperlo, porque todos comprendieron que no estaban observando un experimento. Estaban observando un bucle, un fragmento de tiempo plegado sobre sí mismo, y que de algún modo ellos también formaban parte del cubo, desde antes de que éste apareciera. ¿El tiempo nos empuja o lo recorremos? Dicho de otro modo, ¿es el tiempo una dimensión? Para verlo, yo siempre me imagino algo simple, una pizarra. En ella dibujo una línea. Eso es una dimensión. Desde un punto puedes ir a otro. Puedes observar la línea en su conjunto, avanzar o retroceder. ¿Podríamos hacer eso con el tiempo? Cuando veo una película de viajes en el tiempo, me doy cuenta de que hablan del espacio-tiempo. Se ha explorado muy pocas veces el tiempo como una dimensión que puedas recorrer. Pero yo me pregunto, ¿cómo es, o sería, el tiempo si fuera una cuarta dimensión espacial? Como la línea que hemos dibujado antes en la pizarra imaginaria, que pudiéramos recorrerla, avanzar por ella, retroceder y, sobre todo, mirarla como una línea, como un conjunto. Seguro que se te pasa por la cabeza. Si es una línea, si el presente y el futuro coexisten, si me apuras, sin que haya siquiera un ahora privilegiado, entonces, ¿está todo predispuesto? ¿Hay libre albedrío? Vamos a ponerle un clip
y reservamos esta duda para un poquito más adelante. De momento vamos a hacernos a la idea de un tiempo como espacio. Si se trata de un lugar, ¿cómo nos moveríamos por él? ¿Es un espacio transitable, euclidiano, o es algo más abstracto y difícil de imaginar? Muchas series de ciencia ficción juegan con viajes en el tiempo, pero pocas con desplazamientos en el tiempo, en una cuarta dimensión, con la que imaginar otro espacio por el que moverse que no sea parte de nuestras 3 dimensiones. Y ahí meter el tiempo. Y estarás diciéndome, déjate de rodeos, habla ya del dichoso Tesseracto de Interstellar. Vale, tienes razón. Si hay un ejemplo claro y explícito de cómo andar por el tiempo, es precisamente ese. En el Tesseracto, Cooper se desplaza por la habitación de Murph, pero no lo hace por la superficie del cuarto. De hecho, siempre está en el mismo punto, justo detrás de la librería. Entonces, ¿por dónde se mueve? Por el tiempo. Hay un momento genial en el que Cooper, desesperado, le suplica a Murph, no le dejes irse. Y eso es absurdo, porque si Murph le hiciera caso, él nunca habría llegado allí, generando así una paradoja. Pero él no lo dice desde la razón, lo dice desde el miedo del momento. Y esto encaja con el clip de antes, el del libre albedrío. Pero aún no. Toma nota y luego hablamos de él, te lo prometo. Piensa en un viaje en el tiempo clásico. Estás en un momento y apareces en otro. Desde ese nuevo momento, el tiempo sigue avanzando como siempre. No hay un movimiento libre. Simplemente has cambiado el ahora. En el Tesseracto no hay una hora. No hay un presente para Cooper. El montaje nos está enseñando el momento en el que Murph lo entiende todo, pero eso es por un interés narrativo. Para Cooper no hay una hora en relación a su hija. Está en todos los momentos y en ninguno. Es una presencia absoluta que nunca termina de estar presente. ¿Es casualidad que Murph lo llame fantasma? Esto deja en mi cabeza la idea, el tiempo como un mapa, la vida como la silueta de una montaña. El ahora es un punto de esa silueta. Y la duda que me surge ahora, ¿ese paisaje es habitable? Porque, claro, esto cambia todo por completo. Ya no soy quien fui y tampoco quien seré. Soy todos a la vez. Soy un ser de 4 dimensiones. Hay un videojuego, Braid, que nos permite con sus mecánicas experimentar la ruptura de la linealidad temporal. Puedes retroceder en el tiempo, repetir desde el error, corregir. La idea no es nueva. Morir y volver a intentarlo es la base del arcade clásico y el motivo por el que nos vaciaban los bolsillos en los años 90. Pero este es un plataformas, es decir, gráficos en 2 dimensiones que te dejan avanzar y retroceder en un plano, saltar y caer en otro. Pero además, te permiten rebobinar. El plano temporal se vuelve una dimensión que podemos manipular. El juego, siendo de 2 dimensiones espaciales, acaba tratando el tiempo como una tercera dimensión y si lo piensas es un 2D que te hace pensar en 3D. Esto solo me hace gracia a mí, que soy como soy. Ahora tenemos un mapa y lo podemos recorrer, pero ¿qué vamos a encontrar? ¿De qué está poblado el tiempo? Si ese mapa se crea de instantes de nosotros, esos instantes son recuerdos. Cada momento es una vivencia. Es lo que construye nuestro ser. Es lo que somos. El ejemplo perfecto donde podemos probar esta idea está en el videojuego Herstory. El juego te presenta fragmentos de entrevistas policiales a una mujer. La historia no la conocemos. Solo tienes unos pocos trozos.
Tú decides cómo buscar, qué palabras clave usar, qué orden seguir. Eres tú quien intenta montar un mapa para ver lo que ha pasado. La verdadera historia no está en un clip concreto, está en la estructura que tú construyes. Cualquier orden, cualquier interpretación, te lleva a una historia ligeramente distinta. Al final, yo veo mi vida, veo cada momento que encauzo formando mi propia identidad y me pregunto, ¿soy esa forma? ¿Yo estoy ahí? Ahora, mirando ese mapa, lleno de experiencias y dibujando un ser en conjunto, es cuando toca recuperar el clip del principio. ¿Te acuerdas? El del libre albedrío. A poco que le aplique un poco de física, sabemos que si conocemos las coordenadas y sus variables, podemos deducir las condiciones en otro punto. Podemos hacer predicciones exactas. Si esto aplica a nuestra historia, ¿dónde queda la capacidad de elección? En resumen, si el futuro y el pasado existen a la vez, ¿tiene sentido hablar de decisiones? Te propongo un ejemplo visual. Imagina un cañón. Un personaje carga la bala. ¿Conoces la velocidad, el ángulo, el peso del proyectil? Haces los cálculos. Dibujas la trayectoria y el punto exacto donde va a caer. Has hecho una predicción perfecta. No necesitas tarot. Eres pitonisa con calculadora. En esas condiciones no hay posibilidades, solo un camino. Pero, ¿y si el personaje decide no disparar? Ahí aparece el cambio. El libre albedrío no está en la consecuencia, sino en el desencadenante. No puedes elegir dónde caerá la bala una vez disparada, pero sí puedes decidir si aprietas o no el gatillo. Que esa decisión esté condicionada por 1000 factores, ya esa es otra historia. Y no es el tema que vamos a hablar hoy, pero da para otro programa y me lo voy apuntando. Pero entonces, para abreviar, ¿se puede modificar el tiempo? ¿Se puede escribir, o mejor dicho, reescribir el futuro? La película Your Name plantea precisamente eso. 2 instantes, 2 vidas, un evento inevitable, ¿o no? ¿Qué pasa si puedes ver el plano? ¿Qué pasa si ver el todo te permite redibujar una parte? Más allá de la música, que es muy buena, la historia habla de un evento catastrófico y de 2 personas en momentos distintos, antes y después de ese evento. La película plantea si es posible ver el tiempo como un espacio en el que ese instante se puede cambiar y al hacerlo cambia también el futuro de toda la gente afectada. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Cuando conoces el mapa, la decisión deja de ser solo un momento. Cuando imaginamos el tiempo como flujo, todo parece solemne, inevitable. Lo que es. Lo que fue, no puede cambiar. Lo que será, ya veremos. Pero cuando todo es a la vez, cuando pasado y futuro comparten plano, ya no hay paradoja. Es como hacer un túnel en una montaña. No rompes la falda de la montaña, solo cambias el mapa. Bien, entonces, retomamos la pregunta. ¿Somos un ser de 4 dimensiones? Hay una película que, para mí, es una obra maestra, Millennium Actress. Nos muestra la vida de una actriz, Chiyoko Fujiwara, vista a través de los ojos de un periodista, Genya Tachibana, enamorado de su obra. Él tiene una llave que abre sus recuerdos, una llave literal. Es la alegoría perfecta de la dimensionalidad. Genya no recorre sus recuerdos como un catálogo de escenas. Los andan físicamente. Atraviesan espacios que conectan momentos reales y no tan reales.
No estamos hablando de una biografía, estamos hablando de dimensiones. No ves solo una vida orgánica en orden cronológico. Ves el mundo interior de la actriz, desde la niñez hasta la adultez, con la historia del cine como marco. Genya persiguiéndola por sus películas y un cámara pasota, Kyoji Ida, que sirve de alivio cómico y que aún así acaba sacándote lágrimas en todo momento. La vida de Chiyoko no se puede reducir a un instante. Es imposible describirla con una sola anécdota. Nada pesa más que el resto, porque ella es todo eso a la vez. Su vida como actriz, como mujer, y también la forma en que existe en la memoria del periodista. La vida de él también queda atravesada por la de ella. Las películas que vio de pequeño, cómo le cambiaron, cómo le marcaron, ahí se cruzan dos vidas, dos líneas que comparten tramos. Ese desplazamiento físico por su historia lo vive también el espectador, que corre con ellos. Y cuando termina la película, estás cansado, físicamente exhausto, pero emocionalmente eufórico. Eso es recorrer un espacio. O al menos así lo vivo yo. Cuando hablo de seres de 4 dimensiones, hablo de esto. Tu vida se define con el tiempo, no en un solo instante. Es como pensar que una película fuera un fotograma, pero realmente, si no juntas todas las imágenes, no hay película. Y llegados a este punto, toca la pregunta más difícil y la más incómoda. Esa que mucha gente prefiere no hacerse. Si el tiempo fuera otra dimensión, si tu vida fuera un plano, con límites claros, ¿qué pasa cuando llegas al último punto del segmento? Einstein, convencido de la relatividad y de que el tiempo dependía del observador, también jugaba con estas ideas. Al fin y al cabo, toda esta divagación la estamos construyendo sobre una base científica. Cuando murió su amigo Michael Beso, Einstein escribió una carta a la familia. Seguramente habrás oído la parte más famosa, pero da igual, yo te la repito. Ahora, él me ha precedido un poco en el abandono de este mundo extraño. Eso no significa nada. Para nosotros, los que creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Una ilusión. Como decía antes, el movimiento de la imagen de una película. Percibimos sucesión y cambio, pero la película está completa desde antes de proyectarse, como el movimiento cuántico de los átomos. La ilusión de movimiento, la ilusión de persistencia, la ilusión del tiempo como algo que pasa en lugar de como una dimensión donde todo está ahí. Entre la palabra ilusión y la palabra creemos, queda resumido casi todo. Una mezcla rara entre percepción y algo parecido a fe científica. Y ahora voy a cerrar con la película que menos esperarías para rematar este tema. Frozen 2. Sé que puede sonar raro. Puede que te estés preguntando si me he golpeado la cabeza contra el escritorio. Si me lo hubiera golpeado, tampoco tengo claro que lo recordara. Y aunque cueste creerlo, Frozen 2 está construida alrededor del concepto de la muerte. La muerte de Olaf, la posible muerte de Elsa, la historia de los padres, del abuelo. Pero no presenta la muerte como el final. En realidad, la enlaza con otra forma de existencia. Y hay un lugar donde el tiempo se convierte literalmente
en espacio, a Tohalan. Un lugar donde confluyen recuerdos y experiencias del pasado. Una llamada desde el pasado, empujando hacia un juicio futuro, con el tiempo congelado en figuras de hielo, resonando en la mente de Elsa. Puede moverse por ese espacio, no solo ir y venir, sino profundizar, bajar, descubrir detalles secretos. Es el Tesseracto de Disney. Cerramos el círculo, del Tesseracto de Interstellar al Tesseracto de Elsa. Esta seguramente no te la esperabas. Los recuerdos construidos en plano son los que permiten la transformación. De ahí el renacer de Elsa. Deja de ser la reina de Arendelle para convertirse en el quinto espíritu. No es un final, es un cambio de coordenadas. Y dejando estas dudas existenciales flotando, preguntándonos si nuestra esencia está en el momento o en el conjunto de momentos, quiero volver al cuento. A que el gato acaba en la caja porque estás viendo el final en el principio. Nada tiene sentido si no lo ves como un todo. ¿Algo en tu vida ha parecido no tener sentido hasta que lo has visto desde el futuro? Ahora mismo estamos hablando desde 3 dimensiones. No podemos, y no sabemos si podremos algún día, llegar a ver el conjunto, el todo. Ni siquiera sabemos si ese todo existe, pero podemos imaginarlo. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Un abrazo.